Muy buenos días a todas y a todos en este sábado, en este sábado muy especial. Hola, Cote. Hola, Marce. Llegué y entré nomás, no alcancé ahí a presentarte ni a presentarnos, así que, bueno, espero que estés muy bien. Igualmente, que Eh, tú estés bien, pero sí. Yo, bueno, para los que se están uniendo ahí, esperemos un poquitito mientras se unen, yo quiero decir, y quiero que tú también lo sepas, que que estamos cerrando un ciclo de estas conversaciones luminosas, que nuestra intención fue hacerlo todo este tiempo, donde todos estuvimos ahí atentos, todos los que tenemos ahí una misión, que veo que tú también lo tuviste. Entonces estuvimos atentos en poder sostener y poder entregar herramientas y así convocamos a un montón de gente. Para los que no me conocen, los amiguis de la Cote, soy Marcela Vargas, tenemos este espacio Hoponopono con Loreto Varela. Ambas somos terapeutas complementarias y, y facilitadores de Hoponopono, que ya vamos a volver al modo Hoponopono, estuvimos en el modo abierto, colaborativo, así que muy feliz que estén ya integrándose todos aquí. Y bueno, y presentarte a ti, para los que son de acá. La Cote, bueno, es una canalizadora de registros akáshicos, de despertar de conciencia. Yo te he visto 100% comprometida con este tiempo de cambios, cooperando activamente en todos estos espacios y también en tus talleres, ¿verdad? Y tu escuela o tu futura escuela, no sé si ya es escuela o va en camino de... no, estructura de Ya, escuela no va a poder tener nunca, porque es una ¿por escuela qué no? mayor, así, no se puede, no se puede con el mundo. Así, bueno, es verdad. Aquí estábamos, creo que estamos entregando herramientas para que nosotros mismos seamos nuestra escuela, ¿no? Exacto, de eso se trata. Así que, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo empezó tu nuevo taller? Que creo que fue así súper, hiper masivo. Grandes desafíos también estás teniendo ahí con todos estos talleres también online. Así que cuéntanos un poquitito y ahí vamos entrando en nuestra conversación. Bueno, como estamos en estos momentos en donde se está despertando fuertemente un interés por reconexión espiritual para poder vivir a través de esa dimensión humana, ¿ya? Entonces, bueno, esto de hacer trabajo, más que enseñar, a ver, porque viste que tú me dijiste, tu escuela no es mi escuela, porque la vida es una escuela. Cada Qué humano buen punto. un laboratorio interno. Entonces, es delicado el transmitir esta información a cada uno. Es delicado en el sentido que hay que estar muy alerta en saber acoger cada una de las individualidades y estar transmitiendo todo el rato una sintonía de autorrespeto con esa individualidad. ¿Ya? Entonces, este curso que partió el jueves, que ya es mi cuarto curso de este año, entonces es una etapa en que estoy viendo, ya llevamos una clase solamente, y yo les pido registros a ellos que me cuenten cómo van, qué sintieron, etcétera. Me estoy dando cuenta que hay una velocidad, hay una sensibilidad mucho más alta que hace 3 años, que hace incluso 3 meses atrás. ¿Y a qué se debe eso? Al momento planetario. Entonces estamos siendo súper ayudados para que cada uno pueda ser conducido hacia el interior. Lo que yo hago y lo que hago a través del canal es inspirar, es estimular la entrada a esta dimensión humana que los guías dicen, ¿viste? Yo le digo guía a las voces que me hablan porque nos van guiando. Ellos dicen que la posibilidad de gestar el nuevo cambio es a través de la sensibilidad espiritual, es a través de esta dimensión que va más allá, es súper profunda, es muy individual y va más allá del constructo moral que hemos hecho. Si la moral es como un sustituto, ¿no? Por mientras el humano se vuelve a reconectar. Eso te podría contar. Está muy emocionante en todo caso. Yo lo estoy pasando increíblemente bien. Cada vez que se agregan más personas, el corazón, uno dice, ah, no, no voy a poder sostener, pero como que los Eso guías fue, detectan un corazón nuevo, ¿no? Como que te ponen más conducto, más capacidad y obviamente hay una previa preparación interna que yo siempre estoy dispuesta a hacer.
Cote, me emociona mucho eso que estás diciendo, porque con esto del despertar, que tú también yo creo que lo has visto, yo también lo he visto, también me ha pasado a modo personal, que esta nueva forma de mirar ya no tanto desde la razón, desde de ese programa que nos han puesto, sino desde acá, también produce un montón de cosas. Entonces que la mente dice, chuta, me da miedo, no quiero entrar en ese lugar, quiero salir de acá, ¿dónde me metí? Y empiezan a pasar un montón de cosas. Entonces, cómo ve? Bueno, para mí es aliciente lo que digo, lo que dices tú de que estamos sostenidos, que tú dices no voy a poder hacer y estás haciendo un gran canal de despertar un montón de gente y que lo están haciendo en poquitos días, pero los que están en ese proceso quizás solitos, porque hay unos que lo hacen solos, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es como tu mensaje esperanzador de que sigan nomás porque aquí hay que derribar el miedo? Por esta contratación diaria que nosotros vamos conectando, de estar atento a las señales, que es lo que se trata hoy Mm. día nuestra conversación. Entonces, pensemos que, o sintamos, ¿no? Sintonicemos con con este presente en donde estamos rodeados de señales y estamos desafiando la incomodidad y muchas veces el dolor que significa romper un equilibrio anterior, salir del punto cómodo. Romper un equilibrio es dramático. Piensa que nosotros no solamente somos mente que piensa y que siente, y que no es algo sugestivo, ¿no? No es que yo me estoy pasando un rollo, no es una volada mía. ¿Cuándo se deja de ser una volada mía? Cuando el cuerpo físico empieza a ser una pataleta, cuando me empieza a doler la cabeza, cuando me duelen los huesos, cuando la energía sube, baja, cuando tengo síntomas que me dan miedo. ¿Por qué? Porque romper un equilibrio significa no solamente romper una mente, o sea, claro, romper una mente que sostiene un nivel bioquímico en tu cuerpo que empieza a ser una revolución. Entonces yo rompo un equilibrio acostumbrado, que es en realidad un pseudo equilibrio porque me faltaba un gran motor de vida, ¿ya? Y empiezo a aclimatarme al nuevo. Toda esa fase, que es una fase de transición dramática, es lo mismo que a veces yo en los cursos pongo la analogía de la crisálida, de la transformación de la oruga a una mariposa. Son los mismos grupos de células, son los mismos ADN que se van a dar vueltas, o sea, nos van a poner patas para arriba, y el cambio es tan cuántico de un estado al otro que muchas veces salimos arrancando porque no hay nadie ahí que nos informe. Entonces, si lo están haciendo solito, por favor, miren las redes, sigan, escuchen, conversen con los pares que están haciendo metamorfosis. Es como cuando una mamá se embaraza y necesita otra mamá embarazada para decirle, oye, es normal que uno vaya 5 veces en una hora al baño a hacer pipí, sí, es normal. Ah, ya, no tengo una infección urinaria, no tienen. Entonces, ¿se entiende? Es normal que yo esté pensando en esto, que esté pegada en un estado emocional y que de repente salte para el otro, o me estoy volviendo loca. Entonces es importante conversar, más allá de si toman un curso o no. Es importante empezar a dialogar estos cambios para tranquilizar qué parte. La mente que está, la parte de la mente que está asociada al anterior aprendizaje. Es difícil cambiar esos músculos de aprendizaje, esos programas que se quedaron ahí. No es fácil. Seguro, porque además no solamente está esa mente personal mía, sino que está la mente colectiva, que también es súper pesada, porque afuera también están las polaridades, ¿verdad? Somos polaridades y hay una gran parte que está en una densidad más baja y hay otra que estamos sosteniendo, empezando a subir. Entonces, como dices tú, claro, empezar a conversar, como dices tú, conversar con mi amiga, porque parece que a todos, en mayor o menor, hay un bichito que ya no, que ya, como que ya está, como dices tú, empezando ya a crecer, ya no está ese murmullo, ya te habla, ¿no? Sí, y estamos rodeados de señales internas, externas. Estamos aprendiendo a leer la vida distinto, no solamente de los sentidos físicos, sino que también estamos en paralelo despertando los sentidos psíquicos. Entonces, invisiblemente a nuestro nivel cognitivo, intelectual, el despertar también es masivo. O sea, hay un colectivo importante, un grupo importante de humanos
que está sensibilizando su sentido psíquico y está siendo capaz de leer otra información. Y cuando empezamos a leer en el interior esa información, también es importante compartirla con los otros, porque así el otro entonces empieza a aclimatarse en esta nueva lectura. Hay un idioma en común. Es súper importante el lenguaje, siento yo. O sea, Sí, sin, y ha sin sido duda. vital el proceso de estar solita en un camino y encontrar pares en donde puedo dialogar aquello que me pasa en solitario, y se fortalecen las conexiones, obviamente. Sin duda. Y con respecto a esto que hablaste de las señales, porque las señales pueden aparecer por todos lados si yo estoy disponible a verlas, porque hay veces que, como decías tú al principio, las señales pueden ser hiper super luminosas o puede ser como la noche oscura del alma, que es ese paso que tenemos que pasar por esa oscuridad para tener la hiperluz, pero ese paso no es fácil. Entonces, ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo interpreto para no pensar que por un lado estoy loca o por otro lado que estoy con una crisis de pánico? Ya, ahí es donde entra a jugar un rol importante el guía individual de cada uno de nosotros, pues nuestra parte cuántica, ¿ya? Que está en otra situación, en otras leyes, está en otra dimensión. Aquí voy a explicar súper rápido para poder graficar este entrenamiento de leer señales correctamente, ¿ya? Se pega mucho, Marce, te veo pegada. Yo estoy ¿No? allá, debe ser mi internet. Que diga alguien, porque yo no quizás sea mi comunicación, pero yo te veo regio. Allá, ya, avísame, pegado. O si no me Que escuchas, no- y repito, ¿ya? Sino que no avisen los people. Bueno, acá explicar cortito lo que significa el guía individual, ¿ya? Nosotros tenemos bueno, somos multidimensionales, tenemos muchas dimensiones que participan. Nuestra alma está conectada a varias dimensiones. La dimensión diurna, que estamos aquí nosotras dos hablando, la parte de la manifestación de la tercera dimensión, y tenemos la responsabilidad en ejecutar respuestas acá. Nosotros somos responsables principalmente de la tercera dimensión. Pero para que esto se intercomunique y sea bueno para el todo, ¿no? Pensemos que la multidimensionalidad nos devuelve a nosotros la capacidad de ser criaturas colaborativas nuevamente. Cuando estamos en la ignorancia de una dimensión, nos volvemos egóticos, nos cerramos y no estamos en empatía con el resto de las dimensiones y con el resto de las personas, y nos equivocamos muchas veces en construir una vida muy dolorosa porque no consideramos el resto de las dimensiones, no solamente del otro humano, sino que del reino animal, mineral, vegetal, etcétera, y ahí vamos desconectándonos de una serie de conexiones que son vitales para el sistema. Entonces, pensar que devolvernos a nosotros la posibilidad de ser multidimensionales significa que volvemos a ser parte del todo armónico, nos organizamos como una gran orquesta que se afina, ¿ya? Entonces el desafío de hoy día, para poder empezar a enlazar la conexión con esas diferentes dimensiones, un camino, no es una propuesta, es primero partir por el guía individual, que sería el yo superior, el doble cuántico, tu parte que te enseña a ser una criatura espiritual. Y ser una criatura espiritual significa que yo no requiero de una moral aprendida, que es muy subjetiva y es muy peligrosa porque tiene doble filo, ¿ya? Porque está basada en el conocimiento del humano. ¿Ya? Y el humano todavía está aprendiendo a ser ser humano. Pero cuando me conecto al ser espiritual, devela de mí la mejor parte de mí, la parte luminosa, la parte que se integra, ¿ya? Y ahí comienzo a leer estas señales. Necesito conexión con esa dimensión para poder leer las señales. Entonces, cuando yo leo una señal desde mi pragmatismo, por ejemplo, eh, no me tomé el avión, ya, y estoy súper choreada porque perdí el pasaje y se arruinó todo el viaje y resulta que el avión explotó en el aire. Y después digo, ups, ¿qué pasó ahí? ¿Qué manera de cuidarme? ¿Ya? Entonces cuando tengo una señal
en donde entro en una contradicción pragmática. El pragmatismo asegura, te da por sentado que todo funciona a la perfección mecánicamente, ¿cierto? Que yo tengo el control, mi vida está en mi control, que todo funciona bien y de repente aparece ¡pah! Una pandemia y te dice, chuta, parece que no está todo bajo control. Y seguimos contestándonos desde ese control pragmático. Ah, no, es que hay unos seres oscuros que nos están controlando a nosotros. Vuelve la respuesta al control, ¿ya? Puede ser, pero hay muchas cosas que no están en nuestras manitos humanas, que están en las manos, o que más que las manos, que están sostenidas bajo un gran circuito cósmico enorme, que es mucho más grande que mi pequeño entendimiento pragmático. Cuando yo logro sentir esa macro conexión, una parte de mí se vuelve más humilde. El ego dice, ay, no tengo que hacer todo yo sola, qué bueno, y empiezo a aprender a ser conducida. Y ahí entro en el misterio. Siempre le doy la posibilidad a un drama que me pasa en la vida de ir a buscar otra lectura. Ok, me echaron del trabajo. Ah, a ver, voy a mirar esto. No desde la víctima que creía que tenía el control, ¿ya? Sino que, o que está pimponeando entre control y controlador. Y entonces voy a Seguro. buscar otra visión. Y ahí uno entra en ese misterio, en que empiezas a pulsar la vida desde sentir que uno está sostenido por el universo y que todo juega a favor de un aprendizaje. Entonces sales del drama de esta desconexión, porque es doloroso, es muy doloroso sentir esta dualidad tan dramática de creer que tienes el control y por otro lado de que no tienes ni un control, de lo pitufito a lo gigante del ego, ¿no? Este pulso bastante esquizofrénico, porque no está considerando ninguna de las otras variantes, ¿no? O dimensiones que nosotros tenemos. Vivir en la incertidumbre y vivir en el misterio. Y es entretenido cuando uno entra en este camino como de impresionarse minuto a minuto. Pero claro, como dices tú, aquí hay que hacer un camino, porque hay que hacer la conexión, hay que hacer la conciencia. ¿Qué caminos pueden ser? Yo los he vivido, pero quiero que también desde tu lugar nos pueden ayudar para ir ese camino. Yo por lo pronto me gusta la meditación, siento que ese lugar en silencio me va encontrando con cosas que al principio uno dice, no, la cabeza no para, pero de repente para. Lo logramos hacer. ¿Qué otras herramientas también nos pueden ayudar a este estar más en sintonía con las señales y después las sincronicidades? Sí, hay muchos caminos, ciertamente, pero hay un concepto interno que podríamos empezar a trabajar fuertemente que tiene que ver con la apertura, abrirse a otros espacios internos, entendiendo que nos falta abrir, cuando decimos conciencia. Entonces, nos situamos en un espacio donde nosotros podemos advertirnos, autoadvertirnos, ¿no? Y otras personas nos van contando también que hay espacios de conciencia que tengo cerrados. Entonces siempre declarar que no he terminado de aprender, que no he terminado de autoexplorarme, que no he terminado de conocer al otro. Cuando digo te conozco, mentira, no te conozco. Por ejemplo, yo llevo montones de años con mi marido. Nos conocimos un año y no nos separamos más. Y hasta el día de hoy, cuando digo te conozco, sé que me estoy estancando en esa relación. Pero cuando me permito decir esa parte de él es un misterio para mí, ahí se conecta un dinamismo. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando yo digo, ah, no, es que la vida es así. No, yo soy así, yo ya cagué, ya no voy a poder cambiar esto, estoy frita, ¿ah? Y aquí me quedo y así soy yo, así que punto final. Lo que hacemos es estancar un estado energético. Pierdo la fe en mí, ¿ya? Pierdo la confianza, y pierdo mi inocencia de decir, voy a seguir explorando, como un niño, ¿no? Una niña traviesa que dice, vamos a la aventura interior. Entonces, hoy día como humanidad, yo diría que el concepto principal es salir del juicio,
¿ya? Por ejemplo, lo que hacemos con nuestra política, o los políticos decimos, no, la política murió, se murió. No, la política hay que a entender que está en un proceso también de transformación. Hay que entender que nuestra ciencia está en un proceso de transformación. Hay que entender que también nuestra dualidad está en un proceso de nueva comunicación, tanto interna como externa, y seguimos, seguimos. Puede ser que en esa apertura, ¿ya? Que es el concepto que me gustaría como que quedara nítido, que es abrirnos a mirar distinto a las cosas que nos pasan, abrirnos a mirarnos distinto y entender que no hemos terminado de explorarnos. Entonces podemos hacer varios caminos. Por ejemplo, ayudarnos con otros a que nos digan las cosas que no podemos ver para explorar eso. Aunque el otro se equivoque en decirnos, la forma que tenga de decirnos puede ser muy Sí. pesada y muy despreciativa y lo hace desde el juicio. No importa, filtro el juicio y la falta de empatía y me quedo con eso que está mirando de mí, que para mí es una sorpresa cuando decimos, ¿en serio dice eso? No te puedo creer. Ya, ok, lo anoto en mi bitácora de viaje a investigarlo desde mí y no desde el juicio, porque por lo general lo hacemos desde la pesadez, ¿ya? Desde las emociones más primarias. Desde el ego, Desde el desde que yo lo tengo clarísimo y tú no cachai nada. claro, ¿ah? Y tú, mira, inconsciente, y bueno, que igual me sirve, voy a explorar eso. Entonces, es entretenido, como tú dijiste, Marcela. Es muy emocionante entender que seguimos y seguimos explorando y seguimos abriendo nuevas dimensiones en nosotros y para eso las señales son muy importantes. Saber leerlas en de varias miradas. Y ahí viene el símbolo, los símbolos. Los símbolos significan que yo puedo mirar algo de varias partes, ¿ya? Eh, como calidoscópicamente la vida, que la voy completando en una comprensión que está más allá de mi mente pragmática. El alma comprende calidoscópicamente, no por pedacito, y no para el alma hasta ver esa visión grande. Entonces ahí entramos en otro tema que voy a necesitar todas las partes de mí para mirar algo. Mi parte pensante, mi parte sintiente, mi parte más Energética. energética, física, química, eléctrica, etcétera. Voy completando una misión y para eso necesito tiempo, paciencia y calma. Eh, sí, tal cual. Y además va sucediendo con esto que, con esto de percibir las señales. Primero, cuando tú estabas hablando, yo no podía no decir la palabra que decimos en el Ho'oponopono de soltar y confiar. Esto es suelta y confía. O sea, cuando los que están en este camino te escuchan a ti, que se ve tan facilito, eh, recordar esa palabra, cuando estés ahí en ese minuto que dices, no, viene la mente, que soy aquí, que yo jamás voy a aprender, que ya tengo 60 años, que no sé cuántas cuestiones que nos dice, suelta y confía. Creo que, como dijiste tú en un principio, la palabra es tan importante, lo que nos decimos es tan importante también para abrir ese espacio de las millones de posibilidades, porque como dices tú, si me cierro, entonces, suelto y confío, el mantra maravilloso Ho'oponopono, creo que es también un lindo camino de despertar. Y con respecto a la sincronía, es tan bonito porque de repente nos encontramos, como me pasó a mí la semana pasada, cuando estábamos en un live y hablábamos eh, de las plantas. Yo termino el live y llega una persona acá en mi casa, estábamos hablando de los huertos y fui a comprar unas plantitas de mi huerto y va pasando aquí por la puerta de mi casa una señora que no la conocía me dice, ay, qué linda tus plantas, yo tengo tomates, te traigo. Eso en algún otro minuto y después sigo caminando para allá y veo otra señora que estaba haciendo un huerto y me pasa todas las que se le habían sobrado. Gente que nunca había visto. Entonces, cuando uno está abierta, y Abrir. cuando uno sintoniza con ciertas energías, el universo te regala un montón de cosas, esa creencia que todo tiene que costar. Sí, Creo que ya es una creencia que ya se puede ir como un poquito derribando, ¿no? sí. Por mientras vamos a hacer un camino de cambiar unas creencias por otras creencias, pero después se acaba, Eso sí que cuenta. Bueno, se termina, sí. extinguen. ¿Por qué? Porque finalmente nos volvemos a reconectar. Y cuando nos reconectamos, ya como que no hay vuelta atrás. Empezamos
a pulsar desde... es muy agradable vivir así, siendo guiado por el universo. ¿Ya? Entonces, es muy difícil que alguien corte eso o retroceda. Puede ser, porque tenemos libre albedrío siempre, pero es muy atractivo y hace muy bien para la salud y para todos los cuerpitos de uno empezar a soltar y a confiar como tú dices, y aprender a ser conducido, empezar a vibrar en esa magia de la vida. Ya, en cosas chiquitas como eso, cosas más grandes, da lo mismo. El universo no distingue entre chico y grande, no tiene esa perspectiva, Lo hago yo. lo hace uno. Entonces, claro que empieza a desmantelar una tensión importante que tenemos en el circuito de los pensamientos, que engranan muchos otros pensamientos, no solamente que la vida es ruda, sino que yo tengo que ser de roca, porque si la vida es ruda, yo tengo que ser ruda, ¿no? Entonces empieza a surgir y a alimentarse otras rutas. Por eso digo que se cambian un sistema de creencia por otro sistema creencia por mientras se habilitan las energías humanas, que es la vida es dulce, por eso puedo usar la Mm. palabra, la vida es dulce, la vida es sinuosa, la vida circula, la vida es flexible, etcétera, y que siempre puede tener una oportunidad para captar otra señal y experimentar aquello, por ejemplo, lo que tú contaste de las sincronicidades, ¿no? De que estoy vibrando en mi huerta y atraigo esa vibración, porque es una ley muy simple, la ley Sí. de la atracción o de lo que se repele. Todo se repele o se atrae en el universo. Es un sistema orgánico y también dinámico. Es súper dinámico. Necesito las dos cosas. No es que una cosa sea mejor que la otra. Necesito atraer lo que mi alma está pulsando y necesito rechazar lo que mi alma no está pulsando. Entonces los dos movimientos son vitales. Eso da este eterno conducto del dar y el recibir. Entonces Que vamos, es como también pensar la ley del péndulo, o sea, la ley de sí, pues, del péndulo, de la polaridad, y que al final todas esas leyes se van combinando, no son unas fuera de otras. son O vitales, sea, porque somos dinámicos. Sí, y eso creo que es una súper invitación también a entender que eso que nos dicen, ay, estaba tan bien cuando todo estaba normal. Y entenderse que, claro, como dices tú, somos dinámicos, cosas de nuestro cuerpo que está cambiando constantemente. Entonces, también darle la invitación a nuestra mente que empiece a cambiar esos pensamientos y que también empiecen a hacer dinamismo y no ese dinamismo repetitivo que tiene el pensamiento. Oye, conté lo otro que por ahí veía en algunas preguntas, que alguien decía cómo ayudar al despertar en los niños. Entonces de repente me vino el tema, ¿hay que ayudar a despertar a los niños o hay que ayudar a los papás a entender el despertar de los niños? ¿Cómo están esas dos cosas? por un lado, sí, los niños necesitan ayudita, ¿ya? ¿En qué necesitan ayuda? En que ampararlos en el momento en que ellos están con su lenguaje psíquico abierto. Cuando somos más chiquitos, tenemos muchas veces más posibilidades de entrar en contacto con otras dimensiones y no dejarlos solos ahí. Y para eso hay que hablar con los papás que están al cuidado, o las personas, los adultos que están al cuidado de esos chicos, a empezar a respetarlos en ese, más que respetarlo, a contenerlos en ese estado, pero no estimularlos a la apertura canal porque ellos están en una etapa de anclaje. Ellos en ese tránsito de los 0 a los 7, y puede ser que ahora se haya aumentado hasta los 10 y 11 años, ¿ya? Están entrando en contacto con la realidad, la tercera dimensión. Entonces, no, por ejemplo, hay toda una línea de aprendizaje en que a los chiquitos hay que hacerles yoga, ¿ya? Hay que darles yoga en el colegio. Yo creo que el yoga debiera estar para los profesores y los papás, porque ellos están en yoga. Entonces, lo digo por experiencia propia, por los míos, que ahora odian el yoga, porque estuvieron yoga cuando chicos y les cargaba porque los hacían desde la visión adulta, ¿ya? Creo que estamos como sociedad entendiendo cuáles son las etapas espirituales del humano.
creo que estamos muy ignorantes con respecto a cómo un alma en su estado de conexión con el cuerpo físico tiene que vivir las diferentes etapas. Lo que yo más cerca he visto de esa comprensión es lo que planteó Rudolf Steiner en educación, por ejemplo. Pero aún así está un poco empobrecido porque el entrenamiento con los adultos a cargo no han hecho su propio proceso. Muchas veces no han tenido el tiempo, por diferentes circunstancias, en hacer el proceso en ellos mismos, ¿ya? Entonces ahí tenemos varios baches que solucionar y que los vamos a ir haciendo con amor y paciencia igual, ¿ya? Pero principalmente yo creo que la emergencia hoy día es entonar a los papás, ¿no? Empezar a sintonizar a los padres con respecto a las etapas evolutivas de la espiritualidad en un niño, ¿ya? Pero tienen que hacerlo ellos, porque esto no se aprende catedráticamente. Si no lo, Tal cual. porque tienes que abrirlo, ¿se entiende? Son herramientas, son conocimientos, son vibraciones que están dentro del humano, y esto también corre para los cursos de canalización que yo doy, ¿ya? Que no Mm. es que yo te lo pase como un manual aquí, no, te voy a dar herramientas para que lo vayas a buscar dentro de ti, y si eso se abre, genial, y si no se abre, se abrirá en algún momento, entendiendo que cada alma tiene un circuito de vida en donde se le van a dar las posibilidades, pero eso se entrena en la vida. Entonces, tan abstracto no puede ser, tiene que ser vívido. Y eso es lo complejo. Ese es el desafío de hoy día como escuela. Cuando tú me decías tu escuela, mm, yo creo que va a pasar mucha agua bajo el puente como para poder decir que ya tenemos una escuela de aprendizaje, porque necesitamos desde un diccionario común, un lenguaje común, hasta una reorganización con el contacto con el cuerpo físico y sus sensibilidades, ¿ya? O Entonces, sea, mientras tanto estamos en la escuela de la vida, en la escuela de la... aprendiendo. Y, y súper ayudado. La ayuda que tenemos desde otras dimensiones, ¿ya? Que nos hablan, eh, yo creo que es suficiente material ya como para enfocarnos en este espacio y no ponernos tan pretenciosos o tan exigentes. Porque cada una de las almitas, ya sean las guaguitas que están naciendo ahora, las que van a nacer prontamente, los pequeños niños y nuestros adolescentes, etcétera, todos los que estamos encarnando este momento presente, lo hemos elegido para construirlo. Así que necesitamos mucho diálogo en construcción. Vamos a necesitar mucha paciencia, por ejemplo, en las aulas, en los colegios, en las universidades, en los grupos de trabajo, de reorganizar todos estos espacios. Ya estaba siendo súper importante a nivel de, por ejemplo, pensemos en las grandes empresas. Los dueños de las empresas ya estaban cachando que a sus trabajadores necesitaban procesos de autocuidado, procesos de conexión, y estaban metiendo coaching ahí, ¿no? Como olfateando que la humanidad ya venía en un macro cambio y que si no nos adecuábamos al cambio, a la nueva adaptación, a la adaptación de la nueva vibración, perdón, no íbamos a ser capaces de estar estables, de estar anclados a un proceso creativo. Así que sí, Sí, paciencia, ahí vamos. paciencia. Paciencia y el autocuidado, que también en algún momento lo hablamos, esto de cómo cuidarnos energética, mentalmente, para todo esto, porque esto requiere, esto como dices tú, como también están haciendo una guaguita nueva en mí, que no la conozco. Están haciendo algo y que si me pongo ruda, así como me enseñaron en el colegio, así como que las cuestiones tenían que ser, si no me iba al rincón o me sacaban de la clase, que me sacaron harto, por cierto. Mira, ¿viste? Hay ahí algún punto en unión. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos autocuidamos con todo esto? Con gente que, con todo lo que está pasando, con todo este universo que se está despertando, el otro que no se está despertando o el que no quiere. ¿Cómo, cómo seguimos nuestro camino personal y único cuidándonos? Ahí, claro, ahí viene de nuevo este llamado al interior. Porque si yo Mm, proyecto, le echo la culpa al otro y jamás tengo la responsabilidad conmigo tal de, cual. de autoadministrarme. Entonces, pensemos que estamos siendo conducidos a una maduración emocional primero.
¿ya? Entonces, se nos habilita como herramienta estar más emocionales para que la podamos escuchar y administrar. Entonces, he escuchado a algunas personas que dicen, ¡ay, por qué estos tiempos están tan convulsos en la emoción? ¿Por qué? Es como que nos llueve sobre mojado, ¿no? Está estupendo que estemos emocionales porque estamos atentos a eso. Es como que no me puedo distraer de leer mi emoción. Estamos más sensibles. Hemos sido sensibilizados por un montón de herramientas. Una de las herramientas que tenemos poderosas es el sol. El sol está emanando, ¿no es cierto?, una serie de energías, nuestro universo entero nos está bombardeando para que el humano esté más sensible. Por eso estamos más reactivos. Se nota en la revolución social que estamos viviendo, en los límites que estamos poniendo, porque la emoción que estamos que nos aborda es insostenible, no la podemos contener adentro, ya no puedo aguantar más. El yo no aguanto más es una tónica Mm. que está frecuenciando en la Tierra, ¿ya? Y eso es una ayuda. Aquí vamos con las señales, que no todo es como lo estamos leyendo. Terrible. Claro, no todo es terrible, es parte del proceso. Entonces hoy día estamos con esta emoción desbordante en que está ayudada por el cielo. Hay los que yo tengo amiguitas y amiguitos astrónomos, astrólogos y astrónomos también que me ayudan a leer el cielo y muestran planetas en donde se explica muy bien que las emociones están siendo amplificadas, más dramáticas en el interior. Eso me ayuda a desde una forma instintiva para poder regular un equilibrio, me ayuda a tener que hacerme cargo de esas emociones. Al llevarme esas emociones a la lectura interior, me va a invitar, ¿no es cierto? Como instinto incluso, a recluirme en el interior. ¿Qué me ayuda? La pandemia me ayuda, porque como tenemos más tiempo para estar solo, por fin podemos, ¿ya? Mm. Leer, tener tiempo para leer la emoción. Muchas veces cuando generaba una somatización del cuerpo. ¿Se quedó pegado? ¿No? Sí, pero dale, sí, sé que un poquitito, pero sigamos. Ya. Entonces hoy día que estamos encerraditos en casa, ya, y que tenemos más tiempo y que nuestra forma de vivir cambió, al parecer nos está ayudando muchísimo al permitirnos emociones más profundas o a entrar, ¿no? A navegar, tirarnos un piquero. Y cuando entramos en esas emociones, entra la vulnerabilidad, empieza a participar la vulnerabilidad. La vulnerabilidad para mí es permitirme escuchar lo que me duele, eh, lo que me late en el corazón, ¿no? Me permito ir a mi fragilidad y Qué bueno. poder entender que nuestra estructura anterior fabricada es muy frágil. Es frágil. ¿Por qué es frágil? Porque nos falta la tremenda herramienta de la conexión espiritual. Si yo no tengo esa comunicación espiritual, mis otros sistemas para poder construir una vida armónica son muy, muy frágiles. Por ejemplo, pensemos en nuestra moral, que es un sustituto de la espiritualidad hasta que el humano se reconecte espiritualmente, inventamos la moral. Yo estaba bajo, por ejemplo, hace 100 años atrás, el código moral con respecto a la mujer era tremendo, Sí. ¿no? Ya. O sea, ya no hubieran cortado la cabeza, nosotros hablando de esto, ¿no? Y mujeres. Y también por ejemplo, pensemos en los niños. Era moralmente permitido que los papás le pegaran a los niños para educarlos, que los profesores le pegaran a los niños para educarlos, que los curas, ¿no es cierto? Que las autoridades, chachas, violentaran, subyugaran a través de la violencia para que amaneciera la obediencia por miedo y terror. ¿Ya? Eso estaba moralmente permitido. Si lo ponemos hoy día en este contexto, nos queda en las manos, ¿qué nos queda? Decir, chuta, la moral es súper frágil como procedimiento, como herramienta para dignificar al humano. ¿Qué nos queda ahí en esa reflexión? Es que si no conectamos
universalidad de la espiritualidad, que significa que me entrego a ser conducida por energías que sostienen mi corazón. Ahí entramos al corazón, ¿no? Y que me permitiría abrir el corazón a cada paso que doy y poder contestar desde acá. Entonces ya no necesito la moral. Voy a poder vivir en dignidad conmigo y respetar la dignidad del otro. Y eso es una revolución silenciosa que estamos creando. Y esa es la maravilla de estos tiempos. Cuando uno ve en internet que hay tanto movimiento espiritual, ¿para qué es? ¿Para salvaguardar el desastre que tenemos? No, es para abrir el corazón y para poder entonces reemplazar todo aquello que es muy frágil, que es muy incierto y que en ese sistema nos equivocamos a cada rato. Nos equivocamos con nosotros, nos equivocamos con el otro, porque no es muy real, ¿no? Se tiene que alimentar desde una mente pragmática. ¿Qué necesitamos? Leyes, sistemas judiciales, un montón de cosas donde nadie entiende nada. Y ahí es donde nos enfrentamos como adultos con los niños y le decimos al niño, no haga eso porque no tenemos idea cómo contestarle, ¿no? Y muchas veces nos pillamos en una doble moral educando. Y es doloroso para el corazón. Después nos vamos a acostar en la noche y decimos, ¿qué le dije a mi hijo? Ay. Para ahorrarme un problema, muchas veces le digo a mi hijo o a mi hija, no diga eso que es mal visto, compórtese así porque no quiero que te llegue de vuelta una doble moral ambigua, ¿se entiende? Entonces estamos atrapados ahí y se necesita mucho coraje. Sin coraje no lo vamos a lograr. Entonces hay varios elementos, aquí mezclé todo, no sé si quedó muy explicado, ¿no? No, quedó. Yo por lo menos lo entendí bien. Yo creo que los demás también. Pero es un laboratorio interno que lo tengo que vivir, lo tengo que vivir. Entonces, si bien estamos aislados de la vida en contacto con el otro, bueno, usemos esto, estas conversaciones, estos diálogos entre las personas y observemos lo que está pasando a nivel social, ¿no? Para atrevernos con el coraje a habilitar esta nueva herramienta. No está tan arriba, está dentro, en realidad, está bien adentro de nosotros. Porque a veces creemos que tenemos que ser intachables para poder ser concursantes de una espiritualidad. La espiritualidad permite ensayo y error. Todo el rato la puedo cagar y la puedo arreglar. Y sigo embarrándola y la sigo arreglando. Y así funciona. Porque la espiritualidad no te cuestiona. Porque está libre No te, moral. porque está libre de moral. Y eso es lo más bonito y no olvidarlo nunca, porque está libre de moral. Y la moral es la mía, la que yo me estoy castigando el resto. Entonces eso también es un gran paso a ser valiente, pues, de constatar que nadie nos va a retar, no nos vamos a ir ni para un lado ni para el otro, nos estamos construyendo minuto a minuto. Sí. En estos tiempos creativos, viste, que podemos darnos la chance de contestar desde otra parte, pero para eso tengo que hacer una conexión interna. Si aquí la clave está dentro y las herramientas que estamos dando masivamente son para poder entrar. No estamos diciendo qué vas a encontrar adentro, no sabemos lo que vamos a encontrar adentro, porque cada uno tiene su propia resonancia en el corazón, pero que conecta con fuerzas que son colectivas y que alimentan esta individuación. Entonces no nos queda otra que el repliegue, permitirme sentimientos profundos, ¿ya? Y podemos acompañarnos, pero la entrada solito. Hay un Seguro, seguro. Y esto de las señales también cuando uno empieza a despertar y súper se entusiasma. Y también tener como atención que la señal que veo yo, o mi señal que me resuena a mí, quizás no le resuena al otro. Entonces también yo no estar con esa historia de que los tengo que meter a todos en este saco de mi resonancia y después me frustro porque no están entendiendo nada, porque en verdad que la flor amarilla es lo que me cambió la vida. Y quizá al otro es la flor roja y me miran como una loca y después me amargo, me frustro porque no entienden el camino de la flor amarilla. Yo creo que también ahí es como también recordar también eso, que hay flores de todos colores y hay una diversidad enorme y uno se mete a YouTube y están hablando del mismo, el fondo es el mismo, pero con una diversidad como un campo florido, ¿no? exacto.
Porque verla, a ver, el símbolo, la señal, lo que está ahí, depende en realidad como yo lo contacto, el cambio que yo provoco en mí. ¿Ya? La luna sale todos los días y el sol sale todos los días, pero yo mirando al sol puedo ¡plac! Hacer un clic interno y el sol es para todo y todo el mundo lo ve. Pero yo en ese momento hice una conexión, que es un resultado de un enlace multidimensional. Es como llegar a un puerto, ¿no? Pero el trabajo interno se hizo mucho antes. Cuando tú haces un clic con un símbolo, significa que internamente, por diferentes capas dimensionales, estuviste trabajando un encuentro contigo, en el silencio, como un bebé que se gesta en la oscuridad del útero y que después ya con la panza grande puede empezar a ver luces y nitidizar y cuando ya nace, bueno, ya ve. Ya entonces cuando uno hace un encuentro con señales, es un parto de una nueva energía interior. Y eso no se lo puedes relatar a nadie. Y yo antes hacía el intento y veía, sobre todo a mi pobre marido que le cuento todo. No tiene- No sé, entiendo. Y debe ser como ingeniero también, ¿o no? Y arquitecto, ingeniero primero, después arquitecto, ya entonces el pobre hace un esfuerzo, yo sé, y él hace sus entradas, obviamente, pero me empecé a dar cuenta que mi diálogo era más bien un monólogo y me empecé a callar. Dije, no es necesario, no es necesario que yo le cuente ¿Qué completo observan? que estaba en la cola del supermercado, entonces alguien dijo eso y después pasó un camión y vi esa palabra y después entré y el guía me dijo abre el libro y y listo, concluí. Era mucho antes, se venía cocinando desde antes, ni siquiera yo tuve la capacidad cognitiva para poder relatar todo el viaje. Entonces hay mucho misterio que hay que entregárselo a las manos de los guías, ¿no? En esta otra parte de nosotros que cocina en otro idioma, con otros ingredientes, y por eso no se puede relatar al final, ¿ya? Cuando uno llega. Lo que sí podemos compartir es lo que empieza a vibrar dentro de nosotros y lo señalamos hacia el exterior y otras personas que están incubando sus propios nacimientos pueden estimularse, pueden inspirarse al ver que sí hay posibilidades de transformación humana, ¿ya? Que tiene que ver con el alimento de la esperanza. La fe es colectiva y la esperanza es individual, porque tengo que tener confianza conmigo. Pero la fe, ¿viste? Ah, La fe que compartimos, etcétera, que se ha transformado en religión, y más allá de la religión, que es una especie también de una muletilla y también es muy frágil, la fe es como decir, mira, yo no te puedo explicar cómo lo hice, pero atravesé exacto. el de espina, me saqué la cresta, pero llegué. Pero no puedo decirte cuál es la receta mágica, pero te digo que sigue tú, sigue avanzando, que vas a llegar. Entonces somos testigos, ¿ya? Con patita, testigos vivos de que sí se puede. Seguro, como me decía mi marido, cuando empezó a tomar flores, yo cuando le daba terapia floral, y empezó a ver los cambios y le preguntaban sus amigos ingenieros, y bueno, ahí yo no sé lo que hace, pero que me hace bien, me hace bien. Entonces prueba, le decía. Hay No gente, sé. ¿eh? Marce, yo conozco personas que entienden todo. Es como decirte, mira, la luz eléctrica yo la ocupo, pero no me preguntes cómo llega ahí. No tengo idea, porque yo física y química no tuve en el colegio, casi no entendí nada. Así que yo la uso y sé que está ahí, pero no tengo idea cuál es el fenómeno detrás. Pero hay científicos y gente espiritual que se están uniendo para poder explicar esto. Y hay en internet información, Oye, sí. el doctor Lipton, No, dispensa. ellos lo entienden y lo entienden científicamente. Entonces esto es lo mismo, ¿ya? Ay, no te digo, o sea, yo no estoy categorizando, o sea, no estoy diciendo algo definitivo que no lo vamos a entender. A lo mejor lo vamos a entender todos como masa humana, ¿no? Como colectivo humano. Pero no importa eso. No es No importa. fundamento. Yo creo que aquí el espacio de tirarse a este abismo de desconocimiento y seguir, ¿ya? Sí, y también justo con eso me acordaba hace mucho tiempo atrás que estuve en una charla, no sé, hace 10 años con un súper top, y que en verdad hablaba súper en difícil, pero lograba entender algo y de repente cuando termina la charla dije, en verdad, el conocimiento lo tengo porque logré entender
lo que él decía, entonces dije, hay algo que me resonó a mí y que ese conocimiento lo tengo y no lo dudé. Ujú. Y es tanto que fui, me acerqué y le dije, mira, ¿sabes qué? Yo no entiendo mucho de física, porque de verdad que no, pero lo entendí, me resonó. Y eso, el resonar, es muy bonito porque ya no pasa por acá, no Exacto. pasa por el conocimiento intelectual que me lo enseñaron o el miedo que no me lo enseñaron. Sí, eso es muy importante, porque a veces somos muy exigentes intelectualmente y nos podemos quedar atrapados ahí. Por ejemplo, yo puedo hacer una cazuela, pero si me dice, si va el profesor de química y dígame, explíqueme la cazuela químicamente, no voy a poder. Pero la cazuela la sé hacer y me la como, Claro. ¿entiendes? Me queda perfecta, pero no te puedo explicar qué pasó con las temperaturas y el agua y las químicas de los alimentos. No importa, porque Tal cual, ¿no? humana y eso es lindo porque no es el elítico, no hay un elite acá para entrar en la espiritualidad. No necesito ser una académica, no necesito entender la neurociencia ni yo tengo que experimentar y cada uno tiene sus conductos. Ujú. Eso yo creo que es fundamental, precioso, le diste por lo menos a mí el callo, porque hay mucha gente que cree que hay que saber mucho, porque estamos todavía en ese paradigma, que tenemos que saber y acá es venir a sentir. Ah, Entonces eso a mí me resuena mucho. Y somos guaguitas, pues, como dijiste tú. y hay que abrirse la clave, abrirse a una experiencia, ¿ya? Cuando yo me detecto que no estoy en esa apertura, es porque estoy frecuenciando, o sea, estos son tips como para poder darse cuenta y entender un poquito más qué significa estar cerrado o estar abierto, porque a veces no he estado tantas vidas cerradas que a lo mejor no puedo, no tengo la experiencia de la apertura, ¿ya? Entonces, es fácil poder observar la mente. Lo que más nos hincha las pelotas a todos nosotros es nuestra conversación interna, ¿cierto? Y tenemos un doble diálogo permanente que nos define como seres duales, que es este diálogo entre el masculino y el femenino. El masculino es racional, pragmático, porque es poder resolutivo, tengo que estar alerta para resolver y rápido, porque si no me pueden matar, ¿se entiende? Me puedo morir. Tiene que ver con la alerta. Y el femenino es lo circular, lo concéntrico que integra otras dimensiones y otros seres y abre la sensibilidad, así que es el lado emocional. Entonces tengo siempre una disputa ahí interna. Entonces cuando estoy en una adversidad, por ejemplo, ya voy a tomar un taller de Hoponopono y entro en contracción. ¿Cuál es la contracción? Este diálogo, ¿no? Que el masculino dice, ah, son puras tonteras, vamos a estar aquí repitiendo como mono morongo esta frase y no va a pasar ni una cosa porque no es posible, porque la estadística dice, porque mi memoria dice, porque mi anterior vida me advierte que mi sabiduría, ¿se entiende? Y el femenino que está diciendo, tranquilo, vamos a experimentar emociones, a ver, ¿qué estás sintiendo ahí? No estoy sintiendo nada. Sí, estás sintiendo algo y empieza la película, ¿no? Entonces el femenino de repente muchas veces se achuncha en nosotros, se esconde, porque esta voz tiene mucha fuerza. ¿Dónde está la fuerza? En los programas anteriores, porque venimos Seguro. del aprendizaje masculino. Tenemos que tenernos compasión, entonces más tiempo en las prácticas. Si ya puedo detectar que tengo ese diálogo, más compasión conmigo y trato de alimentar este femenino que le diga al masculino, tranquilo, vamos a ir a una zona desconocida y el masculino va a decir, no, porque ahí no puedo controlar nada. Si yo no conozco el paisaje, si no conozco tu interior, yo no te voy a poder salvar y nos vamos a morir. Y ahí empieza la pataleta, ¿no? Ahí empiezan estos desequilibrios o que se rompe ese anterior equilibrio. Cuando estamos ahí, mi consejo es abrirse a este diálogo y se puede relatar por escrito, representar psicomágicamente la voz del masculino y la voz del femenino y ponerse frente a un espejo. Son cosas súper fáciles. Entonces, qué sé yo, a todos nos ha pasado estar en una experiencia de meditación o en un seminario o en una que por intuición voy y busco un aprendizaje y entro en contracción. Váyanse al baño o entren en privado y escuchen este diálogo. Nos va a ir pésimo, todo el mundo ve de todo, yo no veo nada y yo no sé qué hago Atípica. y qué mal, qué pérdida de tiempo, de dinero, y por qué, si aquí me siento tan pequeñito, ¿no? Cuando empiezo a sentirme chiquitín, así como insignificante, que no tengo fuerza. Ahí entonces
le paso el micrófono a la otra parte, por lo menos dar la oportunidad de que el otro lado de mí hable. Y va a aparecer esta voz femenina, ya seamos hombres o mujeres, da lo mismo, esta voz femenina que dice, calma, a ver, mira, relájate, respira y que pase lo que tenga que pasar. Y no te pongas, es como la mamá, ¿no? La mamá que le dice al niño que está entrando al colegio, mira mi amor, tranquilito, lo más terrible que pueda pasar es que a lo mejor te sientas pena, sientas soledad, sientas que eres muy pequeñito, Seguridad. inseguridad, ¿ya? Y permítete sentir eso. Una vez que ya estés sosteniendo esas emociones, por eso aquí es súper importante lo emocional, van a venir otras. ¿Cuáles? Que estoy siendo capaz de autosostenerme, ¿viste? Que me estoy permitiendo sentir eso. Y a mí me pasa mucho en los cursos que me empiezan a decir, pucha, yo no veo nada, yo no siento nada, y veo los chats que a todo el mundo se vuelan y viajan y entran en una dimensión enorme. Entonces, primero agradecer a esas personas que tienen la suficiente humildad de decir, yo no siento nada. Para decir, Eso es vital. Ahí ya entraron en un estado más inocente, la inocencia, ¿ya? De permitir ser honesto, honesta 100% con lo que está ocurriendo en el interior. Esa ya es la puerta para que entre otro diálogo. Una vez que estas dos voces están comunicándose, ahí entra la tercera voz, que es la voz del guía, en que acoge estas dos dimensiones y hace un buen matrimonio acá, una buena unión. Parece abstracto lo que estoy diciendo, pero lo hacemos todos los días. Todos los días entramos en un pulso en la insignificancia y después resignificamos esa y vamos creciendo así. ¿Ya? Cualquier cosita que nos contraiga es porque nos estamos cerrando. La forma de abrirnos es reconocer esa contracción y empezar a abrirla desde adentro con las propias herramientas que tenemos en ese momento, entendiendo que vamos a tener más. Pero tengo que reconocer que me cierro. Es súper importante leerlo porque así nos ahorramos un montón de colon irritable, de rinitis, de cierre de chakras, ¿no? Cierre de cuerpo. Cualquier contractura que venga es un cierre del campo electromagnético, porque estamos educados para cerrarnos. Entonces tenemos que reeducarnos para ir abriéndonos desde adentro, ¿ya? Que tiene que ver con la desconfianza tanto de nosotros como del resto. Siempre estamos y desde... cada vez que sí, y cada vez que nos vamos abriendo, va apareciendo una herramienta, va apareciendo una información que me están dando. Entonces eso también es esperanzador y es tan lindo, de verdad que creo que lo que has dicho es poderosísimo, esto de me voy a contraer y ¡buah! El diálogo suelta, confía, como una mamá. Y ahí vamos llegando a ese equilibrio que siempre nos vamos a ir, pero observar, siempre vamos a volver para allá, vamos a estar acá, pero observar, ser responsables en nuestro pensamiento, en lo que sentimos. Yo creo que esa es una invitación enorme, hacernos cargo de nosotros, porque ya entender que no nos va, no nos va a resolver la vida si el marido va a estar en otra actitud, si el hijo, si la abuela, si el presidente de la república, ya no va por ahí, ¿no es cierto? Va por nosotros. Nosotros estamos creando nuestra realidad y como vemos esa realidad está teñida por mi historia y también está teñida de colores lindos también, ¿o no? Pueden ser unos colores lindos que podemos empezar también a sintonizar y más aún en esta primavera. Sí, es que, claro, entender que la contracción y la expansión son parte del movimiento dinámico. No es que cuando yo sea un ser espiritual 100% conectado voy a dejar de ¿No? o dejar de sentir. No, voy a estar mucho más dúctil en este pulso, ¿no? Fa, pa, fa, porque es como en el yoga que se hace banda, que uno cierra y después uno abre, pa, y sale la energía nueva. Requiero de esa dualidad, requiero de esa contracción. Siempre. Y probablemente cuando entre en este ritmo, esas situaciones se van a demorar menos. Mira, nos quedan 20, no tenía reloj, así que ya no nos queda nada, nos quedan 22 segundos. Siempre estoy con el reloj, pero se me quedó, así que Cote, ha sido lo máximo. Esta es mi última conversación luminosa de este siglo, ya vendrán otras, así que un abrazo
Y el miércoles con Jimena Zúñiga, canalizadora, que nos va a contar qué es lo que sucede ya